Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Lactocilo Gold, el líder en inoculante para silaje. Contiene 7 lactobacilos con Lactobacillus buchneri que controlan el proceso fermentativo. Comprobada efectividad en todo tipo de silajes. Nueva fórmula liofilizada. No requiere cadena de frío. BASF. We Create Chemistry. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Plemsilaje, la empresa forrajera más importante y de mayor capacidad operativa del país. www.plemsilaje.com. Hola, soy Guillermo Alonso, trabajo como asesor técnico en la firma Los Grobo. Bueno, me toca hoy moderar este prestigioso panel con figuras muy importantes en lo que tiene que ver con las reservas forrajeras y el silaje en Argentina. Así que convocamos a Fernando Pacac, que es el coordinador de la Cámara de Picadores Forrajeros, a María Elena Bagó, una prestigiosa docente de la Universidad Católica Argentina, a Marcelo Hoyos de la empresa BAF y a Alfredo González de la Asociación de Cooperativas Argentinas, así que cada uno de ellos nos va a hacer una presentación de aproximadamente 15 minutos, comentando en su especialidad lo que están viendo, en qué están trabajando. Así que bueno, damos comienzo con la primera presentación de Fernando Pacac, que ya dije que era el coordinador de la Cámara de Picadores Forrajeros, que nos va a hacer una presentación de en qué están trabajando y cuáles son las mejoras tecnológicas y la evolución que él está viendo en todo lo que tiene que ver con los silajes y las reservas forrajeras. Así que, Fernando, buen día. Te dejo con la audiencia para que hagas tu presentación. Gracias, Guillermo. Quiero agradecer antes que nada a Maizar y en especial a Luis Bertoia por la convocatoria y por habernos tenido presente para estar hoy aquí. Básicamente son presentaciones escuetas estas, tenemos poco tiempo, pero me parece importante hacer un panorama de las cosas más importantes que hoy tenemos el día para difundir los contratistas forrajeros. Les voy a mencionar rápidamente las estadísticas nacionales. ¿Por qué en Argentina los contratistas forrajeros son los que hacen casi todo el silo en el país? Les voy a contar algunas cosas en la actualidad de tecnología y los avances que hay en maquinaria y en algunos otros procesos involucrados en la confección del silo.
y también las proyecciones a futuro y algunas oportunidades en el ámbito de producción de forrajes. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahora en pantalla son las estadísticas históricas que nosotros confeccionamos desde la institución. ¿Y por qué es importante conocer las estadísticas? Bueno, principalmente porque nos permite ver en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, como en cualquier otra actividad. En la Argentina, en los últimos 20 años, la cantidad de hectáreas de silo aumentó 15 veces. Eso nos da un poco la pauta de la importancia que han tenido las reservas forrajeras en el país. Como ustedes pueden ver también en el gráfico de barras, hay años que hay vaivenes, ¿no? Hay años que se ensilaron un poquito menos que los años anteriores, por alguna cuestión o coyuntural, de la parte económica, política o climática incluso. Pero bueno, la tendencia, como ustedes pueden ver, es alcista. El año pasado, la cantidad de hectáreas que se ensilaron totales en el país rondó los 2.2 millones de hectáreas, y generalmente el 80% de esas hectáreas son maíz y sorgo. El resto son bardeos de invierno, pasturas asociadas, incluso alfalfa, ¿no? Hoy lo fuerte es el maíz y sorgo, obviamente, pero bueno, los silajes de pastura y bardeos también tienen su importancia. Hoy incluso en pleno invierno, principios de agosto, ya se están empezando a ensilar algunas alfalfas en el centro de Santa Fe o en el oeste de Buenos Aires, se están haciendo algunas cebadas, ¿no? Así que bueno, el silo en Argentina es muy importante y está claro en las estadísticas que vimos recién. ¿Qué alternativas hay a los contratistas? A ver, la Argentina es un país un poco quizás distinto a otros países del mundo, sobre todo en Europa, ¿no? No solamente por las extensiones de los campos en el país, sino también por la idiosincrasia, ¿no? La Argentina, ya les decía, aquí la tradición es que el trabajo de las labores en los campos las realice un contratista, no solamente en lo que es confección de forraje, ¿no? También en lo que es siembra, pulverizaciones, fertilizaciones, cosecha. Pero para dar una idea de la magnitud o de la importancia de los contratistas en Argentina, el 95 o más del 95% del silo en Argentina lo confeccionan contratistas. Es de ahí de donde sale la importancia de la figura del contratista. ¿Existen alternativas? Sí, obviamente. Un productor puede tener su maquinaria propia. Hay pocos productores en Argentina que tienen maquinaria propia. Esto tiene mucho riesgo, ¿no? O alto riesgo, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es la alta amortización anual de estas maquinarias. Son máquinas que no son económicas, tienen una alta inversión inicial y después un mantenimiento anual. Entonces, utilizar esa maquinaria para pocas hectáreas no es económicamente viable, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Y si el problema no fuese el económico, supongamos que un establecimiento no tiene un problema económico y quiere tener su maquinaria, el problema más importante que se va a encontrar en el país es contratar personal calificado. Contratar personal calificado ya es complicado en el país para un contratista que hace muchas hectáreas por año. Así que contratar personal para una empresa que va a hacer 100 hectáreas, 200 hectáreas o 300 hectáreas es mucho más complicado. Y no solamente estamos hablando de la picadora, estamos hablando de todo lo que viene atrás. Las embolsadoras, los carros, los camiones, los tractores, bueno, todo lo que tiene que ver en el circuito del forraje necesita una persona capacitada. No solamente el que está arriba de la picadora, sino todo el resto. Así que es muy difícil eso. Entonces, por eso a veces es difícil comparar la tarea que puede llevar a cabo un contratista de la que puede llevar un productor con la misma máquina, comprando, porque la máquina está disponible tanto para productores como para contratistas, se puede conseguir por igual. Y es difícil compararlo, obviamente, por la profesionalidad. El contratista hace miles de hectáreas de silo por año, entonces está capacitado para eso, se capacita anualmente o periódicamente para eso, y es específico, no se dedica a otra cosa que a confeccionar silo, salvo alguna que otra actividad que pueda llegar a estar haciendo luego el resto del año, porque bueno, esto es muy de una temporada y después el resto del año, más allá de las reparaciones, se pueden hacer algún otro tipo de actividades. O sea, comparar a veces es muy riesgoso de lo que puede hacer un productor de lo que puede hacer un contratista. Me quiero enfocar en estos pocos minutos en los avances que hemos tenido en base a la tecnología. La maquinaria en Argentina también había venido
en forrajes, ¿no? Había venido un poco relegada en el tema de incorporación de tecnología, pero se puso a tiro en los últimos 5 o 6 años, querría decir yo. Una de las cosas más importantes de incorporación de tecnología en el país es en lo que respecta a mapeos de rendimiento en el campo. Es un poco, la maquinaria o las picadoras vienen un poco a cerrar el circuito de la ganadería de precisión, es un término que se está utilizando mucho últimamente en el ámbito forrajero, en donde los mapeos de rendimiento era algo que venían a ser necesarios porque, bueno, venían a cerrar el circuito. Ya teníamos los datos de la siembra, de la fertilización, de las fumigaciones y de las cosechas de grano, pero no teníamos lo que respectaba al forraje, ¿no? A la cosecha del forraje, del maíz y del sorgo principalmente. Entonces, la incorporación de estos mapas de rendimiento cierran ese circuito y entonces hoy en día los productores tanto de carne como de leche y también, ¿por qué no?, los de bioenergías como biogás, tienen esta herramienta, entonces ya pueden pensar en todo el circuito de agricultura de precisión y ya con estos datos de maquinaria que están online y ya las máquinas, últimos modelos ya vienen todas equipadas. Han habido muchos avances también en lo que respecta a híbridos, principalmente de maíz y de sorgo. Han habido muchos mejoramientos, las empresas de desarrollos locales o empresas internacionales, pero con desarrollos locales, han invertido mucho e investigado mucho en mejoramiento de los materiales, no solamente para que se adapten a las distintas regiones del país, que es un país muy extenso en superficie, sino también en la calidad del producto, ¿no? Los maíces que van para grano son distintos de los que van para forraje. Así que, bueno, muchas de esas aptitudes se han ido mejorando y en Argentina tenemos, por suerte, muchas empresas que se dedican a eso y apuestan a la mejora genética de los materiales. Otra de los avances es también en las máquinas, el tema de no solamente los monitores de rendimiento, sino los monitores de calidad. Una de las cosas que se está adoptando en la Argentina últimamente son los monitores de calidad en las mismas máquinas, que nos proveen en el mismo momento que se está picando el dato de materia seca principalmente, hay muchos equipos que lo tienen, pero también la calidad de esos forrajes que van pasando, proteína, almidón, algunos datos más como fibras. Entonces, en el mismo momento que se está confeccionando el silo, se pueden tener datos de esos forrajes que después se van a guardar. Y el dato de la materia seca es importante también por un tema de confección del silo. Seguramente en el panel en algún momento lo van a tratar de cómo se confeccionan los hilos. Entonces, el papel fundamental de la materia seca es muy importante y las máquinas que tienen estos dispositivos pueden automáticamente modificar el largo de picado adaptándose a las distintas condiciones de materia seca. Otra de las cosas que se ha avanzado es el tema de cabezales, que a veces no se menciona, pero bueno, en el caso de los cabezales para maíz y de sorgo, quizás pequeñas modificaciones que se van haciendo con tecnologías de fácil aplicación hacen que haya muchos avances. Por ejemplo, este que estamos viendo acá en la imagen, en donde una simple modificación en el cabezal hace que los tocones que queden del maíz o del sorgo que queden en el suelo como residuo, después se deshilachen más fácilmente y después, bueno, las cubiertas de las máquinas no se laceren con esa frecuencia que tienen, ¿no? Esos tocones son muy fuertes y a veces laceran de manera muy agresiva las cubiertas, pero también hacen que se acelere también esa descomposición a lo largo del año de ese material, así que bueno, tienen muchas ventajas y son tecnologías que van apareciendo de a poco y quizás no son tan vistas, ¿no? Otra de las tecnologías que se han visto en los últimos años y que se han incorporado en el país es la tecnología de procesamiento de los granos, en donde tenemos la posibilidad hoy en día de procesar muy bien los granos o el 100% de los granos sin tocar tanto el tema del largo de la fibra. Ese es uno de los avances que tenemos. Y otros de los avances que quizás vemos, sí, ya hace poco incorporados en el país, que ya hay empresas que proveen este tipo de servicios, es algo que se ve comúnmente en otros países, por ejemplo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, es en cómo se tratan las cubiertas para tratar los hilos aéreos, donde en Argentina todavía vemos hilos que no se tapan, pero bueno, que los que se tapan con cubiertas enteras. Entonces, bueno, con un proceso, unas máquinas muy sencillas, se pueden destalonar esas cubiertas y de una sola cubierta hacer dos superficies de apoyo, con la consiguiente ventaja que eso tiene para el operario, para no tener que levantar tanto peso,
para que las cubiertas no acumulen agua en su interior y no tengamos proliferación de mosquitos, por ejemplo, la comodidad después para almacenarlo. Bueno, estas tecnologías también están disponibles en la Argentina. Hay mucho para mejorar, obviamente en el país se confeccionan buenos silos, pero hay mucho para mejorar. Los que hacemos extensión tenemos mucho trabajo para hacer, hay mucho para mejorar. En la confección de silo, como les comenté, ya nos hemos puesto a tiro, pero sí hay mucho para mejorar en el tema de la extracción y el suministro. Hay estadísticas de esto, hay muchas pérdidas todavía en la extracción y suministro de los silos, y es una lástima porque es una gran inversión que se hace en la confección de un silo y una reserva forrajera, y es una lástima que después se desperdicie por un mal manejo, ¿no? Y quizás son tecnologías de poco impacto económico porque son muy sencillas de aplicar. El medio ambiente importa y sí, bueno, estamos tratando de hacer un uso racional de los plásticos en las bolsas, en las mantas. Se están haciendo usos racionales también de los residuos de tambos y de feedlot. Hemos visto como los contratistas forrajeros, después de finalizada su campaña de forrajes, se dedican a vaciar las fosas y esparcir estos residuos de tambos y de feedlots en los campos, así que es muy importante mencionarlo. Y también las máquinas de última generación que hacen un uso eficiente del consumo de combustible. Y ya por último, para ir cerrando, oportunidades en Argentina hay muchísimas. Aquí seguimos todavía discutiendo un poco el encierre versus a campo. En el mundo creo que ya no se discute. El valor de la tierra hace que engordar o alimentar animales a campo ya sea económicamente no viable. Entonces este es un punto muy a tener en cuenta. Hay alternativas, de energías alternativas. El biogás es una de ellas, estiércol eso, todo producto de los residuos también de los tambos y de los feedlots, de consumo obviamente de silaje de maíz y de sorgo. Y por último, objetivos, me parece recalcar los que les decía en el punto anterior, me parece fundamental empezar a ser eficientes obviamente en cada uno de los procesos. Hay tecnologías que son muy económicas y quizás solamente necesitan una capacitación o un llamado de atención a los operarios. Me parece que los productores tienen al alcance mucha información, los extensionistas estamos a disposición, hay mucha información en todos los sitios web. Creo que es momento de empezar a ser puntillosos en cada uno de los procesos y bueno, uno de ellos es esto, el tema de la extracción y suministro, que me parece que es muy importante. Así que agradecerles nada más el tiempo que han tenido en ver esta charla y bueno, cualquier cosita estamos a disposición. Muchísimas gracias. Buenísima la presentación, rápida, concisa. Nos quedan algún minutito como para hacerte alguna pregunta. Me gustó mucho este término de ganadería de precisión. La verdad que quisiera saber cuántos equipos hoy están con la posibilidad de estar haciendo mapeos para picado y bueno, si es una tecnología que la ves que va a crecer, ¿no? Como aporte. Mira, no hay una estadística de cuántas máquinas hay, pero el 100% de las máquinas que se comercializan ahora, que entran en el mercado nuevo, se comercializan con esta tecnología, no hay ninguna otra. Ya el productor aparte te lo pide. Es como cuando vos tenías unas cosechadoras rotativos o axiales, digamos, hoy no se duda en qué es lo que quiere el productor, lo mismo que el mapeo. O sea, hoy ya ni se discute. Hay sí tecnología de esta que se puede incorporar a las máquinas que son un poco más antiguas, digamos, pero bueno, esto es un paso a paso, pero me parece que el camino es este y ya no hay marcha atrás. Y con respecto a la extracción y suministro, que comentaste que ahí hay una vuelta de rosca como para mejorar, ¿cuáles serían rápidamente algún tips que podrían colaborar para ser más eficientes en este aspecto? Mirá, lo que yo veo en Argentina es que todavía no hay máquina o maquinaria muy adecuada a esto. O sea, hay algunos establecimientos que tienen sistemas de extracción avanzados, por ejemplo, fresas y demás, pero creo que en general desde la ley, creo que acá los colegas van a compartir un poco la visión, es que los productores se arreglan con lo que tienen. Entonces, quizás tienen algunas palas tiradas con algunos tractores y que no llegan quizás a la superficie del silo, o a la altura del silo que se confeccionó, o las bolsas no se abren de manera adecuada. Entonces, me parece que hay algunas cosas para mejorar, sí, sin duda. En el tema de la apertura de los silos bolsas, a veces no se sabe cómo abrirlas, o se abren de más, o se abren de menos, y los animales empiezan a invadir cuando son autoconsumos.
Parece que hay muchísimas cosas para mejorar con nada, quizás con una charla. Incluso desde la institución nuestra hemos tenido charlas con los productores, con clientes de nuestros socios, y realmente después de una charla con los mixeros o con los paleros, te cambia el 100%, digamos, con la misma herramienta que tienen y dándole algunos tips muy rápidos y muy específicos, digamos, cambia totalmente cómo es la manera de extracción de esos hilos. Así que no me gustaría ahora andar en detalle, digamos, porque aparte cada situación es distinta, cada campo es distinto, cada campo tiene su situación en particular, de su maquinaria, y quizás hacer algo generalizado no tiene sentido, pero sí que confíen, que consulten a su contratista, están muy capacitados en el tema no solamente en la confección, sino en la extracción, así que los consulten. Y si no, bueno, nosotros estamos a disposición en cualquier momento en nuestro sitio web o también en las redes sociales, nos pueden encontrar y les podemos dar una mano. Fernando, muchas gracias por tu presentación, muy clara. Felicitaciones a la Cámara y a los contratistas por esta evolución y crecimiento que viene teniendo y que es tan importante para que sigamos mejorando en esta tecnología que trae tantos beneficios a la hora de la producción agropecuaria. Bueno, seguimos con la siguiente presentación. Me toca presentar a María Elena Vago, que es docente de la Facultad de Agronomía de la UCA, Universidad Católica Argentina, y además es doctora en la FAUA, una especialista en lo que es evolución de evaluación de alimentos, con una clara trayectoria, que nos va a comentar un poquito de cómo hacer bien los hilajes, qué parámetros tener en cuenta. Así que todo tuyo, Fernanda, buenos días. María Elena, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecerles a Maizar por la posibilidad de darles la presentación hoy y agradecerles también a quienes están en el panel acompañándome, ¿sí? Les voy a dar una charla especialmente referida a la evaluación de los hilajes de maíz desde el punto de vista de la alimentación animal, ¿sí? Primero arrancando con... Sí, es que puedo arrancar porque se me quedó paralizada la presentación. Ahí voy. Arrancando primero cuál es la importancia, ¿sí?, del silaje de maíz como una reserva forrajera con un punteo cortito, ¿sí?, que aporta gran cantidad de materia seca por hectárea con fibra de alta calidad. Es una excelente fuente de energía con muy buena digestibilidad, palatabilidad, que en general asegura un alto consumo voluntario. Voy a utilizar la planta entera, puedo almacenar la planta entera en forma inmediata luego de la cosecha, y si lo hago bien, con bajas pérdidas a campo. Permite la conservación de nutrientes en el tiempo, la estabilidad en sistemas de producción con base forrajera, puede aumentar carga en algunas situaciones, disminuir presión de pastoreo, depende para qué lo use. Permite balancear raciones en dietas que tengan altos niveles de proteína y bajos niveles de carbohidratos solubles, y tiene la desventaja es que en realidad son recursos pobres en proteína, en calcio y fósforo, ¿sí? En este alimento tengo un montón de situaciones a tener en cuenta que se van a ir tocando en distintas charlas, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta desde cómo preparo cama de siembra, la elección del lote, el híbrido, la fertilización, el control de plagas y enfermedades que haga, todo eso va a ir afectando, ¿sí? La siembra, el manejo que lleva adelante el cultivo, si fertilicé, no fertilicé, cómo vinieron las lluvias, la temperatura, el control de plagas y enfermedades. Todo eso voy a llegar a un momento muy, muy importante en lo que es después el silo, que es el momento de cosecha, corte y armado del silo en sí. Sumado a eso, a todo el proceso de ensilado, que tiene varias partes en ese proceso, en donde lo que voy a buscar fundamentalmente es eliminar lo más rápido posible todo el contenido de oxígeno que tenga en esa masa vegetal, ¿sí?, para que empiece entonces a hacer una fermentación láctica lo más rápido posible, que baje en forma muy marcada el pH, y ese pH bajo, fundamentalmente mantenido por producción de ácido láctico, lo que va a hacer es poder mantener todo ese material vegetal y evitar pérdidas, ¿sí? Y ahí voy a llegar a hablar de lo que conocemos como silaje de planta entera de maíz o de sorgo. ¿Está bien? En ese momento considero que es, fui para atrás, de vital importancia hacer una toma de muestra para realizar los análisis, ¿sí? Porque cuando digo que voy a suministrar un silaje de maíz en una ración, ¿estoy hablando siempre del mismo alimento? Este es un alimento complejo, ¿sí? Porque por un lado es forraje de volumen, pero también aporta
una gran concentración de energía, ¿sí? Porque en este alimento voy a tener la variabilidad de esa dualidad grano-fibra, en donde el grano me va a estar aportando un 35-45% de materia seca, algunos híbridos están aportando más, y fibra voy a tener más o menos un 60-65% de materia seca, un 15, un 20% aportado por las hojas, un 20-25% por tallos, y otro 20-25% que es marlo y chala. Entonces es un alimento que en sí, en su composición, es complejo. ¿Cuáles son los parámetros que habitualmente evaluamos? Los que se evalúan normalmente. Primero es a primera vista, ¿sí? Esa calidad a primera vista, ¿qué me dice? Cuando recién abro ese silo, ese búnker, esa torta, ¿sí? O el embolsado. Entonces lo primero que voy a evaluar es color, es olor, es textura, es compactación, que esté libre de hongos y de mohos, ¿sí? Por ejemplo, este silo que tenemos hacia la izquierda, pero tenemos 3 ejemplos de silos que ven hacia la derecha, en donde se ven diferencias marcadas de colores con proliferación de hongos, silos que no han sido tapados, entonces tengo esas capas oscuras de alimento que tienen otra calidad completamente diferentes, o zonas muy marcadas con crecimientos de hongos. Entonces esto nos va a marcar ya de primera instancia si estoy frente a un silo muy bueno, un silo regular, un silo malo, ¿está bien? Entonces ya son mis primeras tomas de decisiones. ¿Por qué? Yo les decía que este es un alimento complejo, ¿está bien? Esa porción fibra, ¿sí? Esa porción hidrato de carbono que están aportadas por los granos, en realidad van a constituir la principal fuente de energía para los microorganismos ruminales y para el rumiante hospedante en sí, ¿sí? Va a estar dada por esos hidratos de carbono, que esos hidratos de carbono va a depender su estructura y su interacción, ¿sí? De los polisacáridos que los conforman, de cómo se va a afectar o se va a ver afectado el consumo y la digestibilidad potencial de ese alimento. Porque voy a tener una interacción de polisacáridos de paredes celulares y por otro lado la interacción con polisacáridos de reserva. A modo de ejemplo, yo qué hidrato de carbono tengo en el material ensilado. Por un lado tengo los que corresponden al contenido celular, que son fundamentalmente monosacáridos, glucosa, fructosa, dioligosacáridos como sacarosa o fructosanos, y polisacáridos de reserva, amilosa y amilopectina, que forman parte del almidón, que son alfa-glucanos de reserva. Y por otro lado voy a tener polisacáridos estructurales, ¿sí? Formados fundamentalmente por pectinas, semicelulosas y celulosa. El aprovechamiento de todos estos compuestos es diferente. Todos los hidratos de carbono de contenido celular, ¿sí? Son muy fácilmente degradables, y dentro de los polisacáridos estructurales las pectinas son muy fácilmente aprovechables, pero hemicelulosas y celulosa es otra historia. ¿Cuáles serían los parámetros que nos van a permitir estimar cómo fue ese proceso de fermentación y, por otro lado, conocer el valor nutritivo de los silajes? Los parámetros normalmente utilizados son pH, materia seca, porcentaje de proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y porcentaje de lignina. Y por otro lado, si tenemos alguna duda o sospechamos de algún tipo de contaminación, muchas veces se agregan distintos análisis sobre micotoxinas. En algunos casos se hacen de rutina, en otros casos no, porque es una metodología de análisis que es bastante más costosa que los otros análisis que les nombré antes. Estas mediciones se pueden hacer por química húmeda en el laboratorio o utilizando lo que se llama la metodología NIRS. En el caso de química húmeda, yo lo que estoy haciendo es análisis directo sobre las muestras para determinar X parámetros. En el caso de NIRS, que es utilizo la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano, este es un método predictivo, no es un método directo. Lo que voy a hacer es medir ciertas vibraciones moleculares que después las voy a relacionar con la composición química del alimento. ¿Qué ventaja tiene NIRS? Es muy rápido la velocidad, es muy fácil preparar las muestras, ¿sí? Tengo bajo costo de determinación, puedo hacer muchas determinaciones, voy a necesitar muy poca cantidad de muestra, la muestra que utilizo para medir la puedo guardar y volver a utilizar, no es contaminante, o sea, no tengo ningún reactivo químico que me quede en el medio como para después reprocesar, es muy plástico y hoy día existen equipos totalmente portátiles, y las desventajas serían el costo inicial de la compra del equipo. Acá les estoy mostrando 3 equipos diferentes. Otra desventaja es la calibración, la complejidad en el desarrollo de las ecuaciones. Necesito recursos humanos especializados para utilizar el equipo, ¿sí? Y en el caso que yo quiera
desarrollar mis propias ecuaciones, necesito contar con un laboratorio de química húmeda para poder desarrollarlas, ¿sí? Y expandir mis bases de datos. Si no, puedo comprar esas ecuaciones de los distintos alimentos con los que estoy trabajando, pero eso tiene un cierto costo. Esta metodología viene avanzando muchísimo desde el equipo que ven arriba a la derecha, que es el que contamos en el laboratorio, que trabajamos con muestras molidas y secas. Ya están en el mercado los equipos que figuran en el centro, en donde directamente pongo la muestra así con la humedad tal cual como la saco en el campo, o el que se encuentra más abajo, que directamente es una interfaz que se agrega al teléfono celular, y ya desde el celular puedo irradiar la muestra y tener una idea de cuál es su composición. Quería contarles un poco cómo es el circuito de las muestras una vez que llegan al laboratorio. Esto es algo que del lado del productor muchas veces no se tiene en cuenta, pero es importante a la hora de tener en cuenta qué es lo que se hace en el laboratorio para después tener en cuenta los resultados que yo tengo una vez que vienen en mi informe. Y en función de ese informe, yo voy a hacer las raciones para mis animales a campo. Entonces, la muestra llega al laboratorio, se los cuento muy rápido, se le da un número, ¿sí? Se hace una observación de las características, ¿sí? A primera vista, de vuelta, de color, olor, estructura, ¿sí? Ya nos da una idea de cómo es ese silo, se submuestrea, se toma una contramuestra para guardar en el banco de muestras, se bandeja y se pesa para hacer materia seca. A 65 grados normalmente, hasta peso constante, los silos tardan 2 días. Con eso obtengo el porcentaje de materia seca, se muele de acuerdo a la metodología de análisis que vaya a usar y va a una estufa de donde se submuestrea para sacar las muestras para distintos análisis. Por ejemplo, 0,5 gramos de muestras voy a usar para hacer una proteína, 2 gramos para hacer ceniza, 0,5 gramos para hacer FDN o FDA. ¿Qué es lo que me dice proteína? El proceso de proteína bruta normalmente se usa el método de Kjeldahl. Voy a tener un proceso de digestión, de distilación y de titulación. No voy a profundizar en esto, pero tienen ahí los 3 equipos que yo utilizo, en donde lo que quiero hacer es liberar el nitrógeno que yo tengo en las muestras, después destilarlo y titularlo, y en función del contenido de nitrógeno que tengo en la muestra, sé el porcentaje de proteína bruta. Respecto a las fibras, que lo que voy a hacer es, en esa búsqueda, determinar qué porcentaje de hidrato de carbono tengo, componentes de la pared celular, tan importante para la alimentación de rumiantes, utilizo la metodología del sistema de detergente de Van Sust. Entonces, lo primero que se hace es tratar a la muestra con un detergente neutro, ¿sí? Que lo que va a hacer es solubilizar fundamentalmente contenido celular, hidrato de carbono fácilmente degradables, proteínas que no están retenidas, ácidos orgánicos, sales y pectinas, y va a dejar un residuo que se llama fibra detergente neutro. Del mismo modo, yo trato las muestras con un detergente ácido de cetrimida de ácido sulfúrico, y lo que va a hacer es barrer de esas muestras todo lo que corresponde a la fracción de hemicelulosas, dejándome un residuo llamado fibra detergente ácido, que está formado fundamentalmente, ahí queda celulosa, lignina y proteínas muy adheridas a la pared. Si eso lo trato nuevamente con ácido sulfúrico, me dará el contenido de lignina. ¿Qué nos dicen FDN y entonces FDA? Entonces, FDN, que es ese residuo compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, lo voy a relacionar en forma inversa con el consumo voluntario. Y por otro lado, ese residuo de fibra detergente ácido, que está compuesto fundamentalmente por celulosa ligado a lignina, lo voy a relacionar en forma inversa con el coeficiente de digestibilidad del alimento. pH es un dato muy, muy importante para saber cómo fue las fermentaciones que se fueron produciendo. Si yo llego al momento de analizar ese silo y tengo unos pH bien bajos, 4, menores a 4, tuve una fermentación láctica con producción de ácido láctico muy, muy buena, entonces tengo una correcta confección del silo, es muy probable que tenga un muy alto consumo y que ese silo sea muy palatable. No me detengo más en este tema, ¿sí? Y sí quiero hablar un poquito más de valores. Recién estuvo hablando Fernando un poco de los silos en el país y que se pueden hacer muy buenos silos, ¿sí? Y tenemos datos de muy buenos silos. Por ejemplo, el promedio de las muestras analizadas en el concurso de los forrajes conservados en INTA Manfredi, Córdoba, y vemos que tenemos buenos porcentajes de materia seca, de proteína, y muy buenos porcentajes de FDN y FDA, ¿está bien? Que son los que habitualmente se buscan en los silos. Si vamos a los valores nuestros de análisis de muestras en el laboratorio, también vemos que esos datos, nuestros datos medios son parecidos a esos, ¿sí?
Y otros laboratorios también tienen datos promedios similares a estas características, entonces con unos valores un poco de fibra un poquito más altos, ¿sí? Pero se pueden llegar a alcanzar valores muy buenos. Ahora, lo interesante es qué pasa cuando empezamos a ver los mínimos y los máximos, la variabilidad que tenemos en esos valores. Y vemos que realmente las variaciones, por ejemplo en FDN o FDA, tenemos variaciones de 28 a 54% o de 16 a 35% en FDA. Eso nos está hablando de alimentos que son completamente distintos en el momento de armar una ración. Y son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, es muy importante hacer los hilos bien para poder llegar a estos valores, ¿sí? O a los que nos muestran nuestras medias. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que si las cosas no se hacen tan bien, los valores que podemos estar teniendo en nuestros hilos que vamos a poner en las raciones son completamente distintos, ¿sí? Entonces, al decir voy a suministrar un silaje de maíz en la ración de los animales, podemos estar hablando de cosas totalmente distintas y por esto es muy, muy importante, ¿sí?, analizar esas muestras de los hilos, no tomar directamente los valores de tablas o no tomar directamente los valores que nos están tirando nuestros programas de racionamiento. Respecto a eso, cosas muy importantes respecto a cómo analizo o cómo tomo la muestra y la envío al laboratorio, ¿sí? Es algo muy, muy importante. Se debe capacitar a la persona que va a sacar las muestras, ¿está bien? Porque esa muestra que mandan tiene que ser representativa. No es lo mismo sacar muestras de un silo bolsa, de una torta o de un búnker, ¿está bien? El número de muestras va a ser distinto. La cantidad de muestras tiene que ser lo más representativa posible a lo que ustedes están viendo en el silo. No la tienen que sacar pegada al plástico de cobertura, ni pegada al piso, ni en zonas con hongos, ni de zonas oscuras, ¿sí? Las muestras se sacan de distintos lugares, después se cuartean, se unen y se mezclan. Y lo ideal es no tardar mucho en enviar esa muestra, guardarla en una bolsa negra, bien, bien apretada, sin aire, ponerla en frío y mandarla al laboratorio. Son todas cosas que parecen básicas, pero la verdad que no se cumplen y todos los laboratorios nos quejamos de lo mismo. Los materiales que se necesitan para la recolección es muy sencillo: una caja de Tergopol, 2 bolsas de plástico, lo ideal, cinta, papel, etiquetas, un marcador y un conservante que esté frío, ¿sí? Y ahí registrar muy bien la fecha, el teléfono de contacto, el detalle de los análisis solicitados, la información que considere útil informar al laboratorio y contactar al laboratorio y avisar que están mandando la muestra. Si es que la están mandando por ómnibus, consignatario, un intermediario, una moto, un flete, lo que sea, ¿sí? Todas cosas, como ven, muy obvias, pero que en la realidad muchas veces no se cumplen, ¿sí? ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque siempre llegamos, ya estoy terminando. Fernanda. Acá ya termino, ¿sí? Con esto llegamos a que tenemos nuestro material a campo, ¿sí? Esta es la bolsa que va a llegar al laboratorio, en el laboratorio se procesa y de acá se va a sacar, se va a moler, y de acá es de donde vamos a sacar nosotros esa cucharita de 0,5 gramos de muestra que se va a procesar, que lo vamos a meter en un programa de racionamiento, como puede ser, acá que saqué una foto del de Cornell, y en base a esto vamos a hacer la alimentación de todo nuestro rodeo. Para terminar, entonces, es de vital importancia evaluar la composición de los silajes de maíz, como mínimo evaluar estos parámetros que les nombraba: materia seca, proteína, las 2 fibras y pH, y realizar un correcto muestreo que sea representativo y que las muestras lleguen al laboratorio en tiempo y en forma, ¿sí? Teniendo presente que todas las pérdidas de calidad en los distintos eslabones que interactúan desde la implantación del cultivo hasta el consumo del silaje, para poder minimizar todas esas pérdidas. Nada más. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por tu presentación, llena de datos, de muchísima información. Nos quedamos sin tiempo como para hacerte preguntas ahora, pero aguardamos el final de la última presentación para hacer alguna preguntita que queda pendiente. Ahora le damos el paso a Marcelo Hoyos de la empresa BAF, que nos va a comentar el tema de inoculantes, para qué sirven, cómo se están usando en el país. Marcelo, todo tuyo. Buenísimo, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por la convocatoria a Maizar y a Luis Bertoya, que me llamó para estar presente en este prestigioso panel. Bueno, voy a tocar un tema que es muy difícil compactarlo en 10, 12 minutos, pero vamos a ver si lo podemos lograr
y llegar a clarificar algunos puntos sobre un tema bastante importante que vemos nosotros, que es el de inoculantes. Dentro de lo que es los inoculantes, vamos a definirlos, ¿no? ¿Qué son los inoculantes? Bueno, son los considerados llamados estimulantes, ¿no? Son aditivos para ensilaje considerados estimulantes. Son productos que contienen altas concentraciones de bacterias, ácido lácticas, son cepas seleccionadas, conservadas ya actualmente. La mayoría de los productos vienen en formulaciones liofilizadas, que permiten, cuando se agregan y se suministran al material picado de manera correcta, a las dosis correctas, generar una rápida colonización del material verde que picado, ¿no? Esta rápida colonización genera un inicio rápido en los procesos de fermentación una vez que el silo está realmente compactado. Estas bacterias son mucho más eficientes en la generación de ácido láctico y generan un descenso de pH de una manera mucho más rápida, en menos días, y eso trae una serie de ventajas. Todo lo que es el proceso, digamos que lo explicó muy bien María Elena, una clase magistral de forrajes. En realidad nos vamos a enfocar en este momento, ¿no? El momento del picado, del corte, que eso obviamente tiene que estar bien definido, y hasta el momento en que se hace la confección del silo, el compactado y la fase de anaerobiosis que estamos buscando para el desarrollo de las bacterias que nos van a ayudar a generar un buen silo, ¿no? Entonces, yo generé este cuadro acá para resumir todo, que le llamo la batalla por los azúcares, ¿no? Una vez que el material se pica, ahí comienza a entrar algo que se llama oxígeno, ¿no? O sea, el ambiente aeróbico, hasta el momento que se lleva al silo y se hace la compactación y se genera ese ambiente de anaerobiosis, ocurren una serie de procesos, ¿no? Que están muy vinculados a organismos aeróbicos, como bacterias aeróbicas, enterobacterias, levaduras, mohos, que consumen los azúcares, liberan dióxido de carbono, aumentan el pH, aumentan la temperatura y deterioran, obviamente, el material picado. Cuanto menos es el tiempo que transcurre entre uno y otro proceso, mucho mejor. Pero la verdad es que desde el momento que el material es picado, ya los azúcares están de alguna manera disponibles y las enzimas comienzan, y las bacterias que también generan enzimas, comienzan a atacar este sustrato, ¿no? Por el otro lado, cuando ya entramos en ese ambiente anaeróbico que estamos necesitando para que se generen las bacterias lácticas que estamos buscando que se desarrollen, estas van a generar consumo de azúcares, liberarán ácido láctico, bajarán el pH, van a mantener muy estable la temperatura y van a inhibir estos organismos no deseados que comenzaron a atacar el material desde el inicio, ¿no? Este sería un resumen de lo que pasa en ese momento, ¿no? Un material compactado, bien compactado, siempre hay oxígeno remanente, así que hay una lucha también entre bacterias aeróbicas y anaeróbicas, y a ver quién coloniza y quién le gana en ese destino final que es consumir los azúcares, ¿no? Ahora, ¿por qué inocular el material, ¿no? Que vamos a ensilar? Si los silos pueden perfectamente iniciarse sin ningún tipo de ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias lácticas permanecen sobre los cultivos, y ellas mismas pueden, una vez que el material está picado, compactado de manera correcta, pueden iniciar el proceso fermentativo. Pero, de acuerdo a los investigadores, también hay algunas cosas que hay que considerar. Estas bacterias que están presentes en el cultivo, que son las bacterias nativas, no solo producen ácido láctico, sino también producen ácido acético y etanol. Y también comentan los investigadores que las concentraciones de bacterias en el cultivo puede ser muy variable y va a depender de muchos factores, factores inclusive ambientales. Entonces, también, por otro lado, los investigadores han trabajado sobre las cepas de bacterias lácticas y han encontrado que hay una eficacia de dos veces más efectiva en la fermentación de la glucosa
en ácido láctico y son 6 veces más efectivas también en la fermentación de la fructosa. O sea que el hecho de aportar cepas mejoradas, también hay una eficiencia en la transformación de los azúcares en ácido láctico. Y esto da una ventaja, ¿no? Las cepas seleccionadas son muy eficientes en la producción de ácido láctico. Dentro de lo que son las bacterias homofermentativas, ¿no?, que son las que tienen destino realmente bajar el pH rápidamente a través de la generación de ácido láctico, se han estudiado más o menos, debe haber muchas más, pero yo en la bibliografía encontré 11, de los géneros Lactobacillus, Pericoccus, Streptococcus y Propionibacterium. Lactobacillus plantarum fue la que he encontrado en todas las citas bibliográficas y los investigadores que han trabajado en esto desde la década del 90 prácticamente, es la más utilizada, ¿no? Y van a ver que están en la mayoría de los inoculantes comerciales. Y dentro de lo que son las bacterias heterofermentativas, que apuntan mucho más a lo que es la estabilidad aeróbica en el momento de la apertura del silo, debido a que aportan producto de su metabolismo ácido propiónico y acético, que generan también un efecto fungicida, que es el momento más crítico cuando se abre el silo y entra el oxígeno y atacan nuevamente el material. Así que estas bacterias, y la más estudiada, que es Lactobacillus buchneri, dentro de los investigadores hay una coincidencia en los estudios de realmente su verdadera eficacia en esa parte de lo que es el proceso de fermentación, ¿no? Pero no puedo ir más hondo en el análisis por el tiempo, pero podemos encontrar que las distintas especies de bacterias también tienen una secuencia dentro del inicio del silo. Por ejemplo, el Propionibacterium puede estar actuando de manera inicial, ni bien se comienza a generar anaerobiosis, y puede inclusive arrancar de manera muy temprana, aún con presencia de oxígeno. Y eso permite hacer un inicio muy rápido, o sea, como un arrancador muy rápido, para que después Plantarum sí colonice y vaya bajando el pH hasta que al final queda Lactobacillus buchneri como la más resistente al pH más bajo, ¿no? Así que, bueno, acá hay citas bibliográficas que yo menciono, porque realmente es muy rica la información que hay sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué inocular en el proceso de ensilado? Porque ya hay décadas de investigaciones de muchos investigadores prestigiosos donde han encontrado que altas concentraciones de cepas en los productos, del 10 a la 9 a 10 a la 11, en ese rango, pueden mejorar el proceso de colonización, aumentar la eficiencia en generar ácido láctico, una buena reducción del pH, menores pérdidas, buena estabilidad aeróbica al final, en la apertura del silo, y un aumento de la producción animal. También se ha encontrado este tipo de beneficios, ¿no? Así que, de alguna manera, hay 20 o 30 o 25 años de investigaciones. ¿Y cómo evolucionaron los inoculantes que hoy tenemos en el mercado? Comenzaron primero en la década del 70, donde eran prácticamente a base de bacterias homofermentativas que generaban descenso de pH y reducción de pérdidas, principalmente. Después aparecieron ya las de doble propósito, los productos que contenían los dos tipos de bacterias homofermentativas y heterofermentativas, que, como habíamos dicho, se le agrega el efecto antifúngico y una mejora en la estabilidad aeróbica, lo cual se une a lo que generan las bacterias homofermentativas. Y por último, ya los más completos, donde se le han agregado enzimas celulíticas que tienen que ver con el ataque rápido de las bacterias a esos jugos celulares, y también se ha reportado una mayor digestibilidad en el rumen. Ahí abajo tienen todas las citas bibliográficas que respaldan todo esto, pero realmente es muy rico lo que se ha investigado sobre el tema. Para que los inoculantes realmente alcancen su máxima performance, como dijo María Elena, necesitamos un buen manejo de cultivo, la elección del híbrido, el control de malezas, el picado en el momento oportuno, de la forma adecuada, la construcción del silo, buena compactación, la anaerobiosis de manera inmediata, el sellado, evitando cualquier tipo de ingreso de aire o agua, y después la manipulación también correcta de inoculante.
porque recordemos que en definitiva son bacterias, es material que uno lo distribuye, que hay que de alguna forma cuidarlo, ya sea con las temperaturas, principalmente, y con la calidad del agua, que no sean aguas que tengan cloro. Y una cosa muy importante, que un inoculante o aditivo bacteriano no mejorará un silo con problemas, que ya viene o del campo o durante la construcción. Entonces, esto es importante para decir que esto no soluciona algo que ya viene con un problema, ¿no? Dentro de lo que es los inoculantes comerciales, hay 8 empresas prácticamente que están en el país, con distintas marcas comerciales, con todas empresas prestigiosas y con productos de calidad. Algunas tienen Buchner, otras no, otras tienen enzima, y con distintas presentaciones, envases, y las dosis que se adecúan a las concentraciones también y las recomendaciones de cada empresa. Algunas tienen 3 bacterias, tipos de bacterias lácticas, otras tienen 7, otras 8. Hay de todo en el mercado, y lo importante es asesorarse por las empresas y por los técnicos especialistas para elegir el más adecuado a su necesidad. Esto es una información que obtuvimos de la Cámara recientemente, donde menciona que el 91% de los verdeos y pasturas están inoculados. Eso tiene que ver con estos cultivos que requieren, por su efecto tampón y efecto buffer, requieren mayor poder ácido, digamos, presente en el proceso. En el caso del maíz y sorgo ha ido aumentando, creo que en los últimos años, tal vez Fernando me lo puede corroborar después, pero hoy estamos en casi 41% de material inoculado. Como resumen final, el inoculante bacteriano es una herramienta estudiada y probada en la evaluación de los silos, ¿no? Y ayuda a bajar el pH, a reducir las pérdidas o deterioro, permite también disponer tal vez antes del forraje para un buen consumo animal, tiene un efecto positivo en la estabilidad aeróbica cuando se incorpora Buchneri, eso también está muy probado, en el momento de la apertura del silo, y un efecto positivo también en la producción de carne y leche, reportado por algunos ensayos locales y en el extranjero. Entonces, todo esto funciona cuando las variables del cultivo, productivas, y la confección del silo son correctas. O sea, recordamos que esto tiene que estar acompañado de otros cuidados y factores muy importantes en el desarrollo de un silo, ¿no? Y hay una evolución, obviamente, hacia las formulaciones combinadas, bacterias homolácticas, heterolácticas, y con el agregado de enzimas en diferentes concentraciones. Yo creo que en eso va a ir la tendencia en la investigación, ¿no? Y como les dije antes, el mercado cuenta con productos de muy buena calidad. Consulten a las empresas, consulten a su ingeniero agrónomo. Son procesos muy complejos que ocurren en un silo, y uno está metiéndose con un agregado de un producto para mejorar, para arrancar el silo con más intensidad, los procesos microbiológicos, pero en definitiva la realidad que ocurre en un silo yo entiendo que ocurre en cada lugar, debe ser una situación distinta. Es por eso la importancia del conocimiento, ¿no? Yo siempre digo que la mejor herramienta, el mejor inoculante es el conocimiento, es el saber, es entender cómo funcionan y incluirlo dentro de los programas de elaboración de los silos. Bueno, creo que resumí algo bastante complejo en algunos minutos y espero que haya sido de su agrado. Buenísimo, la verdad, Marcelo, que completo, explicaste perfectamente las ventajas y virtudes de la inoculación. Nos queda un minutito, aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cómo hace un productor para evaluar o medir el retorno comercial de una inoculación versus un silo sin inoculante? ¿Qué nos podés decir de ese punto de vista en cuanto a costo y beneficios? Sí, hay estudios de retornos, ¿no? Lo que pasa es que los ensayos son bastante complejos porque hay que evaluar, hay que hacerlos con alguna institución generalmente, porque hay que tomar mediciones, como dijo
María Elena, todo lo que son evaluaciones cualitativas y cuantitativas de un silo, requieren estudios, análisis, tratamiento de las muestras. No es tan fácil medir el retorno en el campo, y yo creo que el trabajo con el ingeniero agrónomo que esté asesorando al productor lo va tal vez guiar en poder tener alguna información sobre productividad, ¿no? Pero Guillermo, hay muchos estudios de que hay un impacto con el agregado de inoculantes en los silos. Se habla también, hay también cosas, Guillermo, que no están todavía comprobadas, pero hay efectos también probióticos que pueden generar ciertos inoculantes, que no está todavía bien claro. O sea que hay muchas cosas todavía por trabajar, pero sí, el retorno de la inversión se puede medir en el campo, pero es complejo, no es tan fácil. No es medir, pinchar un silo y ver la temperatura, sino es evaluar la productividad, que es bastante difícil. Excelente. Bueno, te despido, aunque quédate para ver si al final podemos hacer alguna pregunta media generalizada o charlar entre todos un poquito. Y ahora le doy paso al amigo Alfredo González de ACA, cordobés devenido en santafesino, que nos va a comentar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con autoconsumo, cómo hacerlo bien. Bueno, un experto en el tema. Alfredo, todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Maizar y la Comisión de Forrajeras, en nombre de Luis Bertoia, que me convocaron para esta charla. Hablar de autoconsumo de silo, y después de las exposiciones anteriores, es bastante más difícil porque el producto autoconsumo, porque es el proceso de autoconsumo, tiene muchas menos posibilidades de medirse que todo lo que se estuvo hablando previamente. Vamos a hablar de los temas principales, que son las consideraciones generales de un sistema de proceso, que es importante tenerlo en cuenta, y vamos a ver las cuestiones operativas y de manejo. ¿Para qué lo hacemos? ¿A dónde y cómo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en los distintos sistemas de producción tenemos que hacer algunas consideraciones importantes. Aumentar la rentabilidad de un sistema, estabilizar el sistema de producción, procesos más complejos que llevan un mayor involucramiento de los actores, tanto sea del productor o dueño del sistema, como de sus empleados o colaboradores. Capacitar y jerarquizar ese personal es fundamental tenerlo en cuenta, ya lo dijo Fernando previamente, y en todo lo que fuimos hablando, es un proceso industrial el silo, donde tenemos que capacitar a nuestra gente. Y esto es lo más importante, el mejor sistema es el que el productor y su equipo puedan gerenciar. Si nosotros no tenemos bien claro eso, vamos a invertir en la producción de una bolsa, de un silo búnker o de un silo puente, y no vamos a sacar el beneficio del proceso. Por lo tanto, armar un equipo es fundamental. Cuando nosotros vemos un silo y una distribución de la alimentación, pensamos que todos los silos son iguales, que todos los silos son buenos y que toda nuestra distribución es perfecta. Es una idea errónea en el silo de autoconsumo. No todos los silos son iguales, no se extrae y se suministra bien, porque el que se suministra es el animal, y nosotros necesitamos tener bien claro ese consumo. ¿La ración es perfectamente acondicionada? No, van a consumir directamente del silo, y es una cosa que la tenemos que tener en cuenta. Tampoco no es todo igual y a la misma hora cuando nosotros hacemos un proceso de distribución. Pero fíjense, en un proceso más automatizado, los errores que podemos tener. No me voy a detener en los errores, pero las fotos son suficientes como para decir
que aún en procesos industrializados y mecanizados cometemos grandes errores y sobre todo con altísimas pérdidas, que es lo que debemos tener en cuenta. O fíjense lo que nos puede pasar en un silo de autoconsumo donde también las pérdidas pueden ser de alta magnitud. ¿Para qué hacemos el silo? Hacer más eficiente la explotación. En general, cuando uno invierte, intenta que sea un costo-beneficio de mayor eficiencia. Pero siempre hay preguntas, ¿eh? ¿Es más fácil el manejo? Y ya aumento el número de preguntas que me hago. Las incógnitas empiezan a ser más importantes. Menos personal, y ahí la incógnita es absoluta. En un sistema automatizado, con mixer y demás, el personal lo tenemos que tener ya definido previamente. En los silos de autoconsumo la gente cree que no hace falta personal o con el mismo personal estamos de acuerdo. No. En general, como el personal es el que evalúa, tiene que ser igual o mayor y con mucha más capacitación, porque es el que define cuánto estamos dando de comer. ¿Para qué hacemos silos? Estabilizar la producción con una oferta forrajera equilibrada, en sistemas que no pueden hacer inversiones importantes, tanto en confinamiento como en maquinaria y equipos. Esto era lo que hablaba de las grandes inversiones. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque permite a productores que no tienen la posibilidad de invertir fuertes sumas de recursos en la producción, puedan tener un silo de calidad y que sea consumido de la mejor manera posible. ¿Para qué categorías? Y bueno, recría, vacas de cría, tambo o engorde de novillos van todos bien, siempre y cuando lo manejo bien. Por supuesto que las categorías o los sistemas productivos que necesitan un manejo individual del animal más ajustado, como ser el tambo o el engorde de novillos, donde la performance individual es importante, deben tener un ajuste mucho mayor. Nos podemos equivocar más en categorías que no tienen tantos requerimientos o que no necesito un periodo muy acotado para que esto sea la mayor producción. ¿Dónde debo realizar el silo? Esto va para todos, pero en el autoconsumo aún más. Debe ser un lugar alto, tenemos que asegurarle que todos los animales tengan acceso a la comida todos los días y sin inconveniente, todos los días, aún los días de lluvia. Asegurarse que el drenaje del agua y en el otoño la niebla nos permita seguir racionando. Si no, vamos a tener un sistema que funciona un día sí, un día no. Esto es una foto nomás, un silo en un lugar inadecuado y un silo en un lugar adecuado que debe ser previamente encontrado, armado y tenido en cuenta para todas estas cosas que tenemos que evaluar. Búnker, bolsa, puente, frontal o transversal. Si lo hacemos bien, cualquiera de los sistemas funciona. Pueden ser con bolleros, con rejas, con ventanas. Fíjense, ¿cuál es el tema de las rejas? Las rejas tienen una inversión y tienen poco acceso por frente al número de animales que pueden alimentarse. Las rejas se dividen en dos tipos, las que enrollan el silo por arriba y las que la enrollan por debajo. Las que la enrollan por debajo tienen un menor costo, son un poco más livianas y el mismo silo hace de batea, las otras tienen una batea para el acceso. ¿Cuál es el inconveniente de las rejas en general? El primero es que es el poco acceso por animal, que eso se puede mejorar haciendo dos rejas, una en cada punta de los silos, y el otro, el movimiento de la reja en la medida que voy avanzando. Tienen un inconveniente, a veces hace falta un número importante de personal o algún tractor para trabajar. O las ventanas, que pueden ser frontales o laterales,
y con boyeros eléctricos, donde nosotros ahora vamos a hacer algunas explicaciones del tema. Siempre hay que colocar el boyero eléctrico de acuerdo a la categoría, siempre a 50 centímetros por lo menos de la pared del silo para que los animales no tengan acceso a la bolsa, si es en el caso de bolsa, o a cualquiera de las partes del silo, porque seguramente van a generar una destrucción. Los primeros días es fundamental. Y a 80 centímetros de altura de acuerdo a la categoría que vamos a alimentar. El eléctrico debe funcionar siempre y nosotros necesitamos que nuestro equipo lo verifique todos los días. Si la vaca no entiende que funcione el eléctrico, la vaca se va a subir al silo, lo va a romper. El mensaje tiene que ser claro. Si te acercas, te pateo. ¿Estamos? Las recorridas diarias por el personal tienen que ser 2 y 3 veces por día. Eso es fundamental, porque ahí es donde sabemos si está todo en funcionamiento, si todo mi rodeo que está alimentándose de ese silo está comiendo bien. Como dije, la revisión del eléctrico tiene que ser correcta, determinar si hay barro o bosta y orina por humedad o es por humedad ambiente. Si hay bosta o orina, estamos trabajando mal porque en general lo usan de dormidero y tenemos que cambiar el circuito de alimentación. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque estamos viendo que hay animales que están consumiendo del suelo, esforzándose, o el mismo operario tiene que ver las pérdidas. ¿Cuáles son los problemas de las ventanas laterales en general que dejan mucho espacio a la pérdida en contacto con el oxígeno y diariamente se pierde mucho en calidad sobre todo? Pero tengamos en cuenta que de acuerdo al número de animales que yo tenga que alimentar, tengo estas posibilidades. Es un sistema que es muy bueno, pero tiene sus limitaciones. No podemos pensar que con esto vamos a solucionar absolutamente todos los problemas que tenemos en un sistema productivo que es muy complejo. Fundamental, la correcta categorización de los animales. Los animales tienen sistemas de dominancia. Y si nosotros categorizamos mal, hay animales que van a comer más y hay animales que van a comer menos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, pero además nos facilita el trabajo, porque si está bien categorizado, la altura del boyero va a ser adecuada, el acceso de los animales va a ser el mismo para todos. Estudiar el espacio mínimo que requiere cada animal para comer sin molestias. Si son turnos de 3 horas diarias, el frente de ataque para un novillo es de 50 centímetros y para una vaca de 80 centímetros. Esto es cuando damos el silo de autoconsumo en forma parcial. Pero si lo tenemos de consumo irrestricto, con 10 centímetros por animal es suficiente. Ahora vamos a hablar cuando hacemos consumo irrestricto de silo, qué es lo que tenemos que hacer también. Siempre hay categorías de dominancia y los 4 o 5 primeros días son fundamentales. Es donde el animal se acostumbra a comer de una manera distinta de lo que venía haciendo. En general son animales que estaban a pasto, pastoreando y que empiezan a conocer un sistema muy nuevo. Hay que cuidar el silo y que se ordenen los animales. Esos 4 o 5 primeros días son fundamentales porque si tenemos algún problema, seguramente vamos a tener la destrucción del silo con una pérdida importante. Y es notable cómo rotan y se empiezan a acomodar sin molestarse a lo largo del tiempo. Animales de este tipo no pueden estar nunca juntos con animales con estos problemas, porque no voy a conseguir acomodar el score corporal de ese animal. Ese animal tiene que tener un tratamiento aparte, tengo que darle de comer de otra manera o que tenga más tiempo de acceso al silo. Esto está también dentro, porque son la misma categoría, vaca, pero el score corporal es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir terminando.
Cuando yo doy silo en forma irrestricta, es importante poner un rollo y sales o un grupo de rollo y sales para que los animales empiecen una especie de calecita. Algunos van a estar consumiendo silo, otros van a estar consumiendo rollo y otros van a estar consumiendo sales. Y se arma un circuito que es más, porque no se molestan. Los animales se van acomodando solos y en esos 4 o 5 días tenemos la posibilidad de haberlos ordenado rápidamente y con muy buen acceso a una comida que tiene una importante inversión, muy importante inversión, y que debe ser aprovechada de la mejor manera. Con esto yo termino. Muchísimas gracias. Voy a intentar dejar de compartir la pantalla para que sea más fácil. Muchas gracias y no sé si cómo estoy con el tiempo. Perfecto con el tiempo, Alfredo. Aprovechamos para, agradecerte. Muy buena presentación. Nos queda un minuto. Te hago una pregunta referida a la calidad del silo, el funcionamiento del autoconsumo, del silo autoconsumo. ¿Crees que en cuanto al ordenamiento y la eficacia es igual en un silo de alta calidad con respecto a un silo de baja calidad? No, evidentemente no, porque el consumo en un silo de alta calidad seguramente va a tener un menor tiempo de paso ruminal, un mayor aprovechamiento. En los de baja calidad, vos, en general el problema que tenés es un tema nutricional. Esa es la realidad. Es un tema, y ni digamos si la baja calidad tiene algún tema de micotoxinas y demás que pueden generar toda una problemática. Pero eso es general para todos los silos. Aunque lo mezcles en el mixer, le estás dando un alimento que no es alimento. Vos dejás un yogur 10 días afuera de la heladera y te lo comes y seguramente no te va a caer bien. Entonces, sí en el silo de autoconsumo es importante conocer el consumo diario. Por eso las recorridas de 2 y 3 días, para que las pérdidas y el contacto con el oxígeno sean el mínimo y el consumo sea lo más rápido posible de esa oportunidad que se le está dando a esos animales. Perfecto. No sé si estamos todos, pero me gustaría dar una vueltita por cada uno. Arranco con Fernando, si estás ahí. Y te quería consultar sobre lo que comentaste del picado para la producción de bioenergía, si está abriendo una ventana nueva y cómo ves este segmento para lo que es la actividad de ustedes. Sí, mirá, en la Argentina también, en comparación con otros países, por ejemplo con Europa, con Estados Unidos, Alemania, donde se hacen millones de hectáreas por año de silo de maíz con destino a bioenergía, acá en Argentina es algo muy incipiente, te diría hace 4 o 5 años. Hay algunos, ya no ensayos, hay empresas que se están dedicando a producir energía en base a silajes. Esta energía es biogás, una forma de biogás, o sea, se hacen unos digestores como si fuese el mismo aparato digestivo de la vaca, ¿no? Se hacen como biodigestores grandes donde se produce ese gas, y ese gas después a través de generadores se transforma en energía. Ya hay en San Luis, hay en Córdoba y hay en otras provincias quizás algunos emprendimientos un poco más chicos, pero bueno, esto va un poco de la mano también donde el gobierno tenga alguna política, ¿no?, de incentivo a estas tecnologías, porque bueno, tienen inversiones iniciales muy altas, entonces estas energías que son renovables, bueno, necesitan un incentivo de parte del Estado, ¿no?, en donde una ayuda en el tema de las tarifas, ¿no?, después esa energía que se produce y que se utiliza en parte en esos establecimientos, pero también que después esa energía sobrante después se tiene que inyectar en la red del tendido nacional, ¿no? Entonces necesitan algunas tarifas o alguna proyección de tarifas a lo largo del tiempo. Entonces hay algunos emprendimientos, pero yo creo que como todo en Argentina, en donde a veces tardan en llegar estas nuevas oportunidades de negocio, después llegan para quedarse, y acá es lo mismo que pasa con el resto del mundo, no nos vamos a hacer los desentendidos.
y el tema del impacto ambiental de energías renovables, es muy importante, y vamos a ir viendo un incremento a lo largo de todos los años, sin duda. Qué bueno, qué bueno. María Elena, en lo que son suelos, la correlación entre análisis, muestras que llegan al laboratorio y suelos en nuestro país para hacer las recomendaciones objetivos de fertilización está en el orden del 15%. ¿Cuál sería la correlación entre muestras en la actividad esta y la cantidad de silos que hay? ¿Hay hecho una proyección de esto y cuál sería la importancia fundamental para que el productor trabaje mucho más llevando muestras al laboratorio, ¿no? Mira, la verdad que ese número no les puedo decir porque lo desconozco, ¿sí? Pero sí creo que desde todos los laboratorios nos estamos centrando en dar charlas de divulgación, ¿está bien? Para que se vea la importancia del análisis, sobre todo en el caso de los silajes, de planta entera de maíz, de sorgo, de pasturas, porque, a ver, los campos que tienen asesoría así de agrónomos nutricionistas, ¿sí? Lo tienen esto bastante claro y en general es una herramienta que la utilizan habitualmente. También toda la gente que trabaja en tambo es algo que la tiene muy, muy claro y en general analizan las muestras, o por lo menos algunos de los silos. Si bien a lo mejor tienen, no sé, un gran número de bolsas y no analizan todas las bolsas y cada bolsa es un mundo diferente, por ejemplo, en el caso de silos embolsados, por lo menos algunas analizan por el impacto que tiene en el momento de armar las raciones. Lo que se está tratando de dar más divulgaciones a la gente que hace, por ejemplo, silajes para evitar el cuello de botella de producción de campo, o sea, de producción de pasto durante el invierno. Entonces tiene un silo en alguna loma y lo usa por autoconsumo. Ese silo no se analiza, ¿sí? O mucha gente que hace engordes y terminación o de invernada y tampoco están analizando los silos. Y la verdad es que están dando de comer cosas completamente distintas. Entonces, desde muchos laboratorios estamos dando charlas y compartiendo datos y dándole difusión a toda esta serie de valores, y creo que Fernando también desde la Cámara están haciendo un trabajo muy, muy grande a ese respecto, ¿sí? Y lo que sí también estamos haciendo desde los laboratorios es marcar la importancia de cómo se envían esas muestras, porque hay mucha gente que dice, sí, qué bueno, voy a analizar, quiero saber, qué sé yo, y las muestras que llegan al laboratorio, uno las abre y están mal. Entonces no tiene sentido todo lo que hicieron para tener un buen resultado y cuando mandan algo que no tiene sentido, ¿sí? Lo que están mandando. O mandan algo que es buenísimo y me dicen, no, pero me llaman después para decirme, mirá, los animales no engordaron tanto como yo pensaba, qué sé yo. Pero el silo que nos mandaron era buenísimo. No, bueno, pero en realidad después el silo en realidad tenía manchas, no era tan bueno, lo saqué de un lugarcito que estaba bárbaro. Entonces no es representativo de lo que está en el campo. ¿Cuál sería la escala que justificaría tener un equipo de un NIRS en el campo, digamos, en un establecimiento? ¿A partir de qué escala vos recomendás tener un equipo propio? Y mira, yo, qué sé yo, con muchos años de laboratorio, te diría que en esas cosas, y para no meter ruido, no cuesta nada mandarlo a analizar a un laboratorio. Y tenés a gente que lo hace todos los días, todo el tiempo, con la misma persona, el mismo operador. Entonces ya sacás un montón de errores en el camino, ¿sí? Entonces te diría que comprar un equipo en un campo no sé si tiene mucho sentido. Sí sé, por ejemplo, distinta gente que está trabajando con los equipos móviles, entonces van y analizan con NIRS móviles alimentos en distintos campos, que creo que la Cámara también lo está haciendo. Y entonces ya te da un pantallazo, ¿sí? Pero NIRS te dio un pantallazo. Si vos realmente querés tener un análisis más acertado sobre cuál es la calidad de lo que tenés en el campo, yo lo mandaría al laboratorio, ¿sí? Perfecto. Marcelo, ¿qué tendría que hacer la industria para pasar de ese 42% de inoculación en los hilos de maíz y sorgo a un valor cercano al 100%? ¿Qué estaría faltando? Sí, salir al campo y empezar a transmitir
las características, las ventajas, los beneficios, hablar con datos técnicos, datos concretos, cuando uno no sabe algo decir, no lo sé, o sea, trabajar con mucha sinceridad, honestidad, y con los contratistas también, que sabemos que lo están aplicando esta tecnología, tienen unas máquinas impresionantes para poder hacer la aplicación de manera perfecta, así que es una cuestión también para mí de divulgación, algo que tenemos que trabajar también seguramente con la Cámara y con instituciones como las que están aquí representadas, para ir transmitiendo y que nadie está obligado a utilizar un inoculante si no lo considera, pero que al menos evalúen y analicen, eso es lo que me preguntabas hoy del retorno a la inversión y las posibilidades de arrancar con un silo mucho más rápido, más estable, y al final en la apertura del silo no tener estos riesgos de pérdidas por falta de estabilidad aeróbica. O sea, hay cosas que ya están bien estudiadas, Guillermo, sobre este tema, y lo que creo que hay que hacer, los laboratorios tenemos que llevar esto a los productores y a explicarlos en un idioma también muy simple, porque es todo microbiología, biología, química y procesos muy complejos. Buenísimo y claro. Bueno, vamos a ir cerrando el panel. No sé si alguno se quedó con ganas de comentar o hacer alguna reflexión final. Estamos con algún minutito como para escuchar, a ver qué, sobre todo hacer un poco de perspectiva y ver cómo ven la actividad de ustedes para adelante, ¿no? Perdón, Guillermo, yo quería hacer una consulta a María Elena. Dale. ¿En qué tiempo considerás que tiene que una muestra llegar al laboratorio, digamos? Está bien que la conservamos en frío, todo perfecto, pero siempre hay un tiempo óptimo, ¿no? Sí, pero o sea, no todos los campos tienen las mismas posibilidades, pero si no la pueden llevar en el día, digamos, a X laboratorio que sea, si vos la embolsás bien, le sacás bien el aire. Siempre es mejor una bolsa oscura por el tema de la luz, para que no haya ninguna pérdida. Y si no vas a poder viajar, frizarla, y va frisada, y después se pone en una heladerita, y el día que viaja con conservantes, no hay ningún tipo de problema. Y en general en todos los laboratorios, cuando las muestras llegan, lo primero que se hace es se las vuelve a poner en frío, para empezar a procesar, así que aclarado el tema. No hay un problema por ahí. Gracias. Yo, como para hacer una reflexión, también creo que la metodología en IRSE es algo que se viene también, y que va a ser algo muy práctico, ¿sí? Y los equipos nuevos de medición que se van a poder usar, espero, a campo en forma cada vez en forma más progresiva, ¿sí? Van a ser una herramienta de trabajo muy, muy, muy importante. Perfecto. Yo quisiera hacer una última, para mí, importante apreciación. La evaluación de pérdidas. Gastamos un montón de guita en hacer un silo, lo damos de comer mal, estoy mirando el vaso medio vacío, no es lo que me caracteriza, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero la verdad es que si nosotros podemos evaluar pérdidas, esa inversión que es muy importante, tanto sea para los silos de autoconsumo como para todos los silos, es lo que nos va a hacer mejorar todo el proceso. Va a ser un más desde saber qué calidad tengo, mandando mi buena muestra al laboratorio, usar el inoculante y tener una respuesta a la inversión, y sobre todo saber cómo hacemos el proceso de suministro, de apertura y de todo eso, porque es ahí donde tenemos la mayor cantidad de pérdidas. Y eso es manejo, eso es equipo, y eso es un sistema de proceso que debe ser hecho desde lo más pequeño a lo más grande. Esa era mi última apreciación. Comparto con vos, Alfredo, esto que decís de lo último, de mensurar el tema de las pérdidas. A mí me ha tocado, voy bastante a los campos, no ahora porque estamos en el tema de la pandemia,
estamos un poco más acotados, digamos, pero me ha tocado ir a ver a muchísimos campos en donde está el silo de donde dan a comer y está el silo de todos los desperdicios, ¿no? Esa capa negra que se va sacando, por suerte no se la dan de comer a los animales, y se va formando todo un silo al costado o paralelo, ¿no? Como un silo de segunda que se va armando al costado, que es un desperdicio que no se va a dar de comer, obviamente, pero que no se mide, o sea, no se pesa o no se cuantifica cuántas pérdidas son. Y sinceramente, como decís vos, cuando se empiecen a hacer esas mediciones y se hagan los cálculos de los kilos o de las toneladas que se pierden por año, seguramente eso te redunde en poder hacer cualquier otro tipo de inversión económica, de maquinaria, de capacitación, de lo que sea en el campo, porque se paga solo. Bueno, perfecto. Creo que recorrimos un montón de temas, números, estadísticas, un panel de lujo, así que agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles a Maizar y mandarles un abrazo muy grande a cada uno. Nos estamos viendo. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Adiós.